¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Qué bendición, qué honor, qué privilegio más grande poder llegar hasta ustedes con esta palabra de fe, una palabra de bendición. Gracias al Señor, gracias a Dios por este honor y por este privilegio. Bendigo al Señor también por sus llamadas telefónicas, por sus correos, sus cartas. Me han bendecido inmensamente. Gracias al Señor. Bueno, ya saben, mi nombre es Josué Muñoz. Yo soy pastor de la iglesia Bendecidos para Bendecir, ubicados en pleno centro de Santiago, Alameda 341. Allí estamos y usted, si no tiene un lugar donde congregarse, es bienvenido. Mis amados, esta semana vamos a continuar con la enseñanza acerca de la fe y los obstáculos a la fe. Hoy vamos a hablar de este asunto que está en Mateo capítulo 13, donde Jesús nos enseña una parábola muy, pero muy interesante. Mis amados, antes de entrar en el tema, quiero recordarles que mientras se desarrolla el programa, hay un número de teléfono allí. Usted puede llamarnos y nosotros con gusto le atenderemos, atendiendo sus necesidades. Alguien le va a entregar una palabra de fe, de orientación o de oración también. Además, está nuestra página web, www.bendecidosparabendecir.com, donde usted nos puede visitar y conocer un poco más acerca de nuestra congregación, donde el Señor nos tiene posicionados. Mis amados, sin más demora y en unos segundos quiero entrar en el tema, así que no se separe porque vamos a ser edificados, bendecidos, fortalecidos en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos vemos. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Bienvenidos mis amados. Hoy vamos a compartir acerca de un asunto que nos afecta a todos nosotros en el desarrollo de la fe. Yo creo que la fe es importantísima porque la palabra de Dios lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. El caminar con Cristo comenzó con un paso de fe. Creímos en Él, lo recibimos por la fe en nuestro corazón y luego nos fuimos apropiando de sus promesas una tras otra, y luego nosotros descubrimos que habían problemas en el desarrollo de la fe. Con la ayuda del Señor y conociendo la palabra de Dios, vamos a descubrir cuáles son esos obstáculos a la fe. Uno es interior y el otro es exterior. Y aquí en la parábola del sembrador que nuestro Señor Jesucristo nos habla en el capítulo 13 de Mateo, dice así: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, a 60, y cual a 30 por uno. Los discípulos se quedaron intrigados. ¿Qué quería decir Jesús con esta parábola? Y él dice en el capítulo 13 de Mateo, en el verso 18, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo es posible que el enemigo, el malo, arrebate la semilla que fue sembrada en nuestro corazón? Esta parábola la vamos a aplicar, como toda la Escritura, puede tener interpretaciones
algunas veces interpretaciones que no hemos escuchado, pero yo voy a hacer lo más sencillo y simple posible, aplicándola al desarrollo de nuestra fe. Esta parábola la vamos a aplicar al desarrollo de nuestra fe. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La explicación que da Jesús es que es probable que nuestro adversario robe la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no la entendió. ¿Y por qué? Dígame la principal razón cuando uno no entiende las cosas. ¿Cuál es la respuesta de la vida? Es que no me prestas atención. Mamita, no entendí nada de lo que me dijiste. Es que no me prestas atención, hijo. Es la respuesta de mamá, ¿verdad? O en cualquier lugar, si uno va a una conferencia y está distraído, no concentrado, ¿qué es lo que ocurre? No entiende nada. Dice, ¿tú entendiste? No, no entendí, pero ¿cómo ibas a entender si estabas distraído? Dice la Biblia que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, la Biblia dice que cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír. Uno debe acercarse para oír. Por eso la Escritura dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Se supone que uno debe oír con atención la palabra de Dios. A mí me da mucha pena cuando hay gente que se distrae en la casa del Señor. Se distrae y da lugar al cansancio o a cosas, están pendientes del predicador, de cosas, de cómo está vestido, de si se peinó bien, de un montón de detalles anexos, y no se concentra en la palabra. Al no concentrarnos en la palabra, el enemigo viene y arrebata la semilla de fe que estaba siendo depositada. Ahora, voy a poner varios ejemplos en relación a esta verdad. ¿Qué quiero decir yo con la explicación que estoy dando acerca de la parábola del sembrador? En mi libro explico que una de las herramientas favoritas del enemigo es arrebatar la semilla que ha sido sembrada en el corazón. Dios le dijo a Adán, el mejor ejemplo está en el Antiguo Testamento, en el comienzo de la historia, en Génesis. Dios le dice a Adán y Eva, de todos los árboles podrán comer, menos de este, no comáis, porque moriréis. ¿Y ellos qué hicieron? Comieron. ¿Qué hizo el enemigo? Dice en el capítulo 3 del libro de Génesis, que el diablo le dice, así que Dios os ha dicho, no comáis ni toquéis. Distorsionó la palabra que había sido sembrada en el corazón de Adán y Eva. Entonces, al distorsionar la verdad, ellos no obedecieron el mandato del Señor porque no prestaron atención a la gravedad. Mire, lo voy a leer, no prestaron atención a la seriedad de las palabras que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo había dicho esta palabra. Entonces, dice en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Era eso lo que había dicho Dios? No. De todos los árboles podéis comer, excepto de uno. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Está muy clara esta versión. Las palabras de la mujer distorsionaron la realidad de lo que Dios había dicho. Dios nunca dijo, ni le tocaréis. Como dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios nunca dijo, no le tocaréis. Solamente dijo, no comeréis de él. Bien. ¿Por qué creen ustedes? Y es obvio que está aquí esta verdad escrita. La mujer dijo estas palabras porque no entendió. No puso atención a lo que Dios había establecido. La Biblia nos manda que prestemos atención a la palabra que Dios ha establecido.
Prestar atención no quiere decir solamente oír bien, sino es comprender lo que Dios está diciendo y ordenando. Entonces, cuando Dios quiere que nosotros tengamos bendiciones en abundancia, la Biblia lo dice en Efesios 1:3, lo dije en el programa anterior. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud en todas las cosas. En Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya hemos sido declarados bendecidos, benditos de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que una declaración divina no se transforme en una realidad en la vida del creyente? Porque el enemigo viene y arrebata la semilla, que es la palabra, que es la que alimenta nuestra fe, es la que sustenta nuestra fe, es la que hace que se desarrolle nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que el enemigo viene, nos distrae. Entonces, cuando logra distraernos, no entendemos, no comprendemos, no asimilamos la palabra que el Señor nos ha entregado. Uno de mis ejemplos favoritos es cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, indefectiblemente diezmarás. Cuando Dios manda a diezmar y a ofrendar, lo hace con la intención de que nosotros tengamos abundancia. Dios no tiene necesidades ni es pobre. Él no tiene necesidad que nosotros le demos a Él. Él quiere que nosotros demos para su obra. Entonces, cuando nosotros logramos comprender y damos para su obra, entonces se produce un milagro. ¿Y cuál es el milagro? Que la semilla, el plan de Dios que está trazado en este libro, se llega a ser una realidad en nosotros. En Malaquías, en el capítulo 3, Dios dice, traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Dice, entonces probadme ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿por qué no hay bendición sobreabundante en nuestras casas? Porque no hemos comprendido la semilla de fe en la palabra de bendición de Dios, no hemos prestado atención a ello y esto ha dado lugar a que el enemigo arrebata esa semilla de bendición que fue sembrada por la palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que el propósito de Dios para que se cumplan en nosotros sus buenos proyectos, sus buenos planes, debemos prestar atención a la palabra, debemos oír la palabra, digerir la palabra, meditar la palabra y así entenderla. Usted sabe que se necesita mucha repetición para que logremos comprender la palabra de Dios. Cuando alguien va al colegio, todos fuimos al colegio, cuando los niños van a la escuela, nosotros fuimos a la escuela, nos tenían que repetir. ¿Por qué los exámenes? ¿Por qué son los exámenes? ¿Por qué son las pruebas? Para ver cuánto hemos asimilado, cuánto hemos comprendido. Entonces, cuando nos damos cuenta de cuánto hemos comprendido, el profesor dice, muy bien, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, usted no puede pasar de curso. Usted no ha comprendido nada. La palabra, la enseñanza que se le entregó en ciencia, en matemáticas, en literatura, en el orden que haya sido, esa palabra tenía como propósito producir en usted desarrollo intelectual y alcanzar una profesión, educación superior. Pero al no entender los elementos básicos, se va truncando esa carrera, se va truncando ese desarrollo cuyo propósito es darnos un mejor nivel de vida. ¿Por qué la gente toda quiere llegar a la universidad y tener un título universitario de educación superior? Porque queremos un mejor nivel de vida. El plan de Dios, al entregarnos su palabra, es que tengamos un mejor nivel de vida. El Señor dice, mi palabra es espíritu y es vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El plan de Dios, al entregarnos su palabra, cada verdad, cada semilla que se deposita en nuestro corazón, es para que tengamos vida abundante. Otro problema que ocurre
es con el pueblo de Dios que no entiende, que no comprende la importancia, lo delicado que es dejar de congregarse. La Biblia dice, Dios dice, uno de los 10 mandamientos, y yo enfatizo mucho esto porque la mayoría presta atención a 4 o 5 mandamientos, dice, Dios dice que no tengamos ídolos, que no seamos idólatras, y acusamos a la gente que es idólatra, ¿cierto? Y señalamos a la gente que es idólatra, que tiene ídolos y que adora lo que no se debe adorar aparte de Dios. Sin embargo, los mismos cristianos que critican a otros por ciertas situaciones que son pecado, que son falta ante Dios, son los mismos que nos llegan el día domingo a honrar a Dios. Son los mismos que no se congregan, porque no han entendido la semilla de fe que representa ese mandato: 6 días trabajarás y el 7º es para Jehová tu Dios. Es para que lo honres, para que le des gracias, para que te fortalezca, para que tu fe se reanime, para que tu cansancio se vaya. Porque Jesús dijo, Él dijo en el capítulo 12 de Mateo, creo que es el capítulo 12, el capítulo 11, perdón, verso 28. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, palabra de nuestro Señor Jesucristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El cansancio espiritual, el cansancio es el más delicado que el cansancio físico. Cuando tú estás cansado físicamente, basta que duermas bien y descansas. Pero cuando un creyente dice, no pude llegar el domingo porque estaba muy cansado. ¿Y sabe lo que cansa más? Las angustias del pensamiento, las aflicciones que agobian el alma cuando hay deudas, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas emocionales, cuando hay problemas espirituales que necesitan ser tratados en la palabra y con la palabra de Dios. Entonces, allí es cuando uno necesita estar en la casa de Dios. Entonces, cuando uno entiende, comprende el valor de estar en la casa del Señor, mínimo un día de la semana, mínimo 4 domingos al mes, 4 horas, 4 por 2, si fueran 2 horas, 8, 4, 2 por 4, 8. 8 horas, 8 horas, 8 horas apenas en la casa de Dios. ¿Para qué? Para que tu fe sea fortalecida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno oye la palabra de Dios, el malo no puede arrebatar cuando uno entiende. Cuando yo entendí la importancia, me tomó años entenderlo, igual como le toma a usted, de ofrendar, de diezmar, de ofrendar, de diezmar. Fue cuando salí de la pobreza. Bendito sea Dios. Cuando comprendí que debo estar un día mínimo en la casa del Señor, sin ser pastor. Los primeros 10 años de vida cristiana yo no era pastor. Era un miembro de la congregación. Sin embargo, no me perdía ni un servicio. ¿Por qué? Porque la semilla que es sembrada en mi corazón, yo no debo permitir que el enemigo me la robe. ¿Y cómo me la roba? Distorsionándome la realidad. Lo que Dios le dice a la mujer. Así que Dios les dijo eso, que iban a morir. Dice Él, no moriréis. Esa es la mentira más grande del enemigo. No moriréis. No moriréis. Dios había dicho que si comían del árbol, iban a morir. Pero el diablo dice, no moriréis. ¿Qué está haciendo? Está distorsionando la palabra de fe que Dios le había dado en cuanto a que si comían de un árbol, iban a morir. Y el diablo dice, no moriréis. Lo mismo te dice hoy día. Como dice, yo no voy a dar mis diezmos para que se enriquezca el pastor. Yo no voy a dar mis ofrendas para que él se enriquezca. Mira, gracias a Dios, en la iglesia que pastoreo a la gente más generosa de Chile. Porque saben que antes de comenzar la congregación, el más bendecido económicamente era el pastor. A mí no me van a enriquecer, le digo. Ustedes no me van a comprar la casa, ya me la compré, al contado. Porque Dios me bendijo económicamente, muchísimo. Entonces enseño esta verdad con autoridad. Con autoridad. No dependo de los hermanos, sigo dependiendo del que me llamó, del que me bendijo. Pero esta es una verdad que me tomó tiempo, disciplina, entenderla, para que el enemigo no viniera con pensamientos, hoy no tienes
para esta semana no te alcanza. Entonces, yo ponía, y eso es un error muy común, mi fe en lo que tengo, no en la provisión de Dios. Entonces, cuando uno tiene fe en la provisión de Dios, en la palabra, y entiende que Dios dice, probadme ahora, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. Entonces, como uno no entiende, no puede creer. Cuando uno comprende, puede creer. Y esta es la intención de esta parábola, la semilla, la palabra que yo estoy sembrando por gracia, por este don que Dios me ha dado en tu corazón. Estoy sembrando una palabra de fe para que no dejes que el enemigo te robe ni una bendición cada vez que vas al templo. Oyes palabra, la palabra te desafía a creer, debes apropiarte de ella, debes creerla, no debes permitir que los pensamientos, las tradiciones religiosas te digan, no lo hagas, no te pongas fanático. Y te dicen muchas cosas en relación a lo que acabas de oír. Entonces, cuando tú logras comprender la verdad, no hay quien te la vaya a robar. A mí no hay mensaje, no hay distorsión de la realidad, no hay libro que me pueda hacer cambiar la realidad de que el plan de Dios para nuestras vidas es que vivamos bendecidos, prósperos, saludables. Isaías 53, comprenderlo, asimilarlo, vivirlo, experimentarlo. Amado, y así cada verdad, cada una de las verdades sobre el perdón, como hablamos la semana pasada, el hecho de pedir perdón y el hecho de dar perdón, de pedir perdón cuando yo ofendo a alguien y de perdonar cuando alguien me ofende. Lo que hablamos son verdades que tienen que comprenderse de tal manera que cuando vengan las mentiras del diablo, sí, pero lo que él te hizo es muy grave. Sí, yo no doy porque en la iglesia tal y cual el pastor se fue con todo el dinero y se fue y se compró un auto de lujo y se compró... ¿A mí qué me importa? Yo no doy para él, yo doy para el reino. Amén. Entonces cuando yo doy para la obra del Señor, yo miro la recompensa de Dios. Dios dice, traer los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. O sea, Dios no tiene pobreza, Él quiere que haya abundancia en su casa. Amén. Tanta abundancia que nosotros podamos entregar a otros. Pero esta verdad, esta preciosa verdad hay que comprenderla. Por eso escribí este libro acerca de 5 pasos para crecer en la fe. Porque cuando tú logras comprender esta verdad, el enemigo nunca va a robar nada. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y el ladrón roba cuando alguien le deja la llave, no deja la alarma puesta, deja las llaves ahí, o cuando alguien descuidadamente dejó una ventana a medio cerrar. El ladrón viene y hurta cuando hay descuido. Entonces, cuando uno está atento con la palabra del Señor, cuando uno está atento a la Sagrada Escritura, no hay por donde el enemigo pueda robar. No hay por donde el enemigo pueda robar. Amado, voy a concluir leyendo esta verdad. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Tú tienes que entender la palabra, tienes que esforzarte en entender. En el Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo de Israel, las palabras que yo te enseño, se las repetirás a tus hijos al levantarte, al ir por el camino, al acostarte, las escribirás en las puertas, en las paredes, las palabras que yo te prescribo, las palabras que yo te mando. ¿Para qué? Para que no se te olvide, para que las comprendas. En la repetición hay comprensión. Tengo el hábito de hablar de un solo tema durante todo el mes en la iglesia. Hablo todo el mes de un solo tema, como lo estoy haciendo con ustedes. Porque sé que en la repetición se produce una mayor comprensión. Pero la prueba es la que realmente nos pone en la línea si entendimos o no. Amados, me quedan solamente un par de minutos. Y yo quiero invitarte a reflexionar. Vamos a seguir con la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Vamos a seguir el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero cuando viene la aflicción o la persecución, es otro elemento que quiere arrebatar la semilla. Yo te quiero decir, el plan de Dios para ti es bendecirte. Que tengas vida abundante, que vivas en paz. Y que esta palabra de fe no la dejes ir, recíbela. Dios me dio el privilegio de estar expuesto en Estados Unidos
a la enseñanza de esta verdad de muchos ministros siervos del Señor. Y todos los días, escuchando esta verdad, fui comprendiendo verdades que sabía a medias. Todos los días prácticamente, por años. Entonces comprendí la grandeza y entendí. En la repetición, y cuando viene la prueba, entonces uno dice, voy a usar lo que he aprendido. Y es ahí donde se destapa la bendición de Dios. Amado, quiero orar por ti. Quiero orar contigo. Y quiero que juntos invoquemos el nombre del Señor para que la aflicción que estás viviendo tenga un término. Pero recuerda, la semilla es la palabra de Dios que fue sembrada. No dejes que nadie, nada arrebate la semilla. Cuando alguien te dice, bueno, a lo mejor Dios quiere que tú estés enfermo, repréndalo. No, Dios no quiere que yo esté enfermo. No deje que le arrebate la semilla de la palabra de sanidad que usted puede haber recibido. Vamos a orar. Recuerde que puede llamarnos por teléfono también y puede escribirme. Ya ahora contesto casi todas las cartas. Escríbame, ahí está la página www.bendecidosparaBendecir.com. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me uno a cada uno de tus hijos que a lo largo y ancho de nuestra patria están atentos ahora a esta verdad. Señor, los que han recibido la palabra, permite que puedan comprender lo esencial, lo poderoso, lo valioso que es esta semilla, esta palabra que como una semilla ha sido sembrada en su corazón. Concede, Señor, la fortaleza a cada uno para que crea que, por dura que sea la tribulación que está viviendo, tú eres todopoderoso, tu palabra lo dice. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por siempre, y tú vienes en ayuda y en socorro de tus hijos. En el nombre de Jesús, te ruego que te glorifiques en cada uno de mis oyentes y ellos puedan recibir ahora mismo tu favor y tu gracia. En el nombre de Jesús, Padre, lo pido, para gloria tuya. Amén. Amén. Mis amados, seguimos con este tema el día de mañana. Recuerde, no importa la circunstancia que esté viviendo, Dios ha declarado en su palabra que nosotros somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Nos vemos hasta la próxima. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir. Para bendecir.